Muy buena, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Satisfactory, gente, bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el lomo, claro que sí. Y estamos de vuelta, ¿vale? Tras, como lo dejamos al final del episodio anterior, en el que estuvimos haciendo, bueno, pues también un poco variadito, también un poco un picadito. Pero sobre todo, ¿verdad? El proyecto 1 de la fase 1 del ascensor espacial, eso fue yo creo que lo más importante. Ahí. Este lo tenemos que poner ya en 120. ¿Esto cómo va? Ahí. Vale, es que hay que cambiar poco a poco. Porque esto tiene muchas partes de esta cinta. Ahí. Vale, y ahora aquí tenemos que hacer el cambio. Ahora aquí tenemos que hacer el cambiazo. ¿Por qué? Porque lo teníamos puesto aquí. Y si lo tenemos puesto aquí, pues solamente va a meter 30 aquí y 30 aquí. Y como ahora va a traer 120, pues no vale con que llegue 60 aquí, tiene que llegar también 60 aquí, para meter 30 y 30. Entonces tenemos que utilizar ya este divisor, ¿vale? De aquí atrás, donde está Pollo el Limón aquí echando la tarde, que se ha quedado como si fuera una estatua, ¿eh? ¿Qué Pollo el Limón? Te has quedado ahí como si fuera una estatua, ¿no? La madre que te trajo. Vamos a quitar esta cinta para poder hacer eso, y vamos a traer la cinta de nivel 2, esta, directamente aquí, ¿vale? Ahí está. La conectamos aquí y ahora esto debe de traer ya 120 hierro por minuto en vez de 60. Y esto dividirse exactamente en montoncitos. Esto se divide en 60 y 60. Perfecto. Bueno, espérate. 60 y 60 si lo conecto aquí, claro. Ahí. Ahí se debe dividir el 60 en esta cinta de nivel 1, 60 en esta cinta de nivel 2 y ya estaría, cero problema. Y estos 60 se dividen en 30 y 30. Igual que esto, estos 60 se dividen en 30 y 30. Voilà. Voilà, pues cambio hecho, ya habéis visto un poco cómo va. Simplemente sustituir la cinta de nivel 1 de nivel 2 y utilizar el siguiente divisor. En vez de este, pues utilizar el del siguiente nivel, que es ese. Y cuando pasemos de cinta de nivel 2 a cinta de nivel 3, pues utilizaremos el último divisor, que es aquel. Es ir un poco un rango para atrás. Tío, pues el limón. La madre que te parió. ¿Te crees que eres una estatua de una rotonda o qué te pasa? Se cree que es una estatua de una rotonda el tío. Estupendo. Bueno. Vale, pues ya estaría. Aquí no debería faltar hierro, ¿no? Vamos a comprobarlo. Vamos a traernos la producción esta por aquí. Vamos a empezar poniendo ya 2 del tirón, por ejemplo. Uf, esto queda un poco pegado. Nada, pero hay hueco, hay hueco. Hay hueco. Un poco pegado, pero hay hueco. Vale, vamos a ver. Vamos a poner 2, por ejemplo, ¿vale? 2 ensambladoras para empezar. Entonces serían 6 de lámina de hierro reforzada por minuto y 24 barras de hierro. Las 24 barras de hierro no hay problema, porque con un solo horno podemos sacar hasta 30. Entonces las 24 barras de hierro no habría problema. Lo que serían es hacer 6 de láminas de hierro reforzada por minuto. 6 por minuto. Que eso sería... ¿Veis? Es que, por ejemplo, aquí me vendría muy bien, tío, tener esto puesto, pero tenemos puesta la maldita cinta. Que podemos arreglarlo ya, porque ya podemos poner la cinta por debajo, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Pero bueno, da igual, yo que sé, al final da igual. Vamos a ponerlo en esta línea y ya está, ¿vale? Vamos a ponerlo en esta línea, que al final aquí estamos haciendo todas las láminas de hierro reforzada. Y esto nos daría para 5 y necesitamos 6 por minuto. Necesitamos 6 por minuto. ¿Y si sobreproducimos, qué tal? ¿Y si sobreproducimos y volvemos a poner 2? ¿Sabéis hacer exactamente la misma configuración que aquí? Sobreproducimos poniendo 2. Espérate, me faltan rotores un momento. Rotores tenemos por aquí. Rotores tenemos por aquí. Es que me tienta sobreproducir. Porque luego ya me conozco esto y me van a hacer falta más tarde o temprano. Entonces me tienta un poco sobreproducir y poner otras 2. Me tienta un poco. Que sería al final la misma configuración que aquí. Serían 3 haciendo láminas de hierro y 3 haciendo tornillos fundidos. Exactamente la misma configuración. De ahí serían 6 constructores. Exactamente igual. Aquí atrás no entran. Pero aquí adelante puede que sí. Aquí adelante puede que entran. La cosa es, 6 constructores son... 6 constructores son... Ah, claro, cada esto es un horno. Cada uno de estos un horno serían 1, 2, 3 hornos. Y 1, 4, ¿no?
Serían 3 y 1, 4 hornos. 4 hornos. Y lo que hemos empleado son 2 de hierro. Necesitamos traer 2 más. Vale, pero se puede hacer. Se puede hacer. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer. Calculando los números se pueden hacer, no hay problema. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde preparamos esto, chavales? Lo preparamos aquí. Aquí no caben 3, ¿no? Ni de coña, ¿no? Uno... No, aquí no caben 3, aquí caben 2. Aquí caben 2, aquí caben 3. 1, 2, tampoco, tío, caben 2 y 2. Caben 2 y 2. Bueno, lo podemos poner por aquí. Los podemos poner por aquí. Aquí no habría problema porque la salida está libre. 1, 2, 3. No, aquí no me van a entrar otras 3 ni de coña. Ni de coña, pero me entran 3 ahí. Y 3. Ahí entran. Aquí entran. Un poco pegados, pero entran. Entran, tienen las entradas libres, todo el mundo. Va, pues aquí se pueden quedar. Aquí se pueden quedar, le hemos encontrado hueco. Ha costado un pelín, pero le hemos encontrado hueco, chavales. Y hemos dejado esto por aquí libre. Por si tenemos que poner alguna más haciendo algún material básico. Vale, bien. Bien, bien, bien. Le hemos encontrado hueco. Le hemos encontrado hueco a estos constructores. Es que claro, estamos empezando ya a petarlo todo. Estamos empezando ya a petarlo todo y no quiero llevarme constructores por aquí atrás, que podría hacerlo. Podría ampliar incluso más o llevarme constructores a esta línea de aquí. Pero preferiría que a partir de esta línea fueran ensambladoras dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Si puedo buscarle hueco por aquí, se lo busco. En el momento en el que no haya hueco por aquí, no voy a tener problemas. Tampoco, también os lo digo. En el momento en el que no haya hueco aquí, llevaré constructores para allá y a tomar por saco. Pero si le puedo encontrar su hueco aquí... Y le podemos encontrar su huequito aquí. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto tiene que ser... aquí podemos poner tornillos. Podemos poner aquí los tornillos. Recordad, tenemos que bajarlo a 40 por minuto. Ahí está, esto es lo mismo. Tornillos, le tenemos que bajar a 40 por minuto. Y aquí igual, tornillos. Y le tenemos que bajar a 40 por minuto. Perfecto. Ahora a esto le tendremos que poner un divisor de cinta. Obviamente, porque claro... Sí, le tenemos que poner un divisor y eso me fastidia un poco. Os lo digo en serio. Me fastidia un poco tener que poner un divisor. Teniendo en cuenta que tenemos los tornillos atrás muy pegados. Muy, muy pegados. Pero bueno, es lo que hay, supongo. Es lo que hay. Tampoco se puede elegir demasiado, chavales. Tampoco podemos ponernos aquí exquisitos. Esto va a tener que ir ahí. Esto va a tener que ir ahí y el hierro traerlo por abajo, claro. Y el hierro traerlo por abajo. Y dejamos 100% inutilizar los tornillos estos, ¿eh? Ah, bueno, claro, pero espérate, no pasa nada. No, no pasa nada, porque estos tornillos en realidad... Sí, esto lo podemos desmontar y poner la receta de los tornillos fundidos aquí atrás. ¿Sabéis? Aquí ponemos otro constructor, que ahora mismo no está puesto, pero aquí ponemos otro constructor. Y tendríamos 3 constructores con la receta de los tornillos fundidos y tendríamos lo mismo. Lo pondríamos exactamente igual a 40, igual que los otros. No, 4 no. A 4 no, a 40. Y ya estaría, sería igual, ¿vale? Con uno de hierro sacaríamos 40, 10, 10, 10, 40, 40, 40, sigue el mismo número de tornillos, ¿sí? Esto ahora mismo está aquí de adorno, para que nos hagamos la idea. Esto ahora mismo está aquí de adorno, todo esto sobra. Todo esto sobra, que lo quitamos ya. Venga, vamos a quitarlo ya, vamos a quitarlo ya. Vamos a dejarnos de tontería, vamos a quitar todo esto. Porque al final, tío, nos ocupa hueco visual y nos engaña también. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Vale, incluso vamos a desmontar esto aunque nos llevemos todos los tornillos, que va a ser un poco dolor. Pero vale, ahora, tío, fusible. Bueno, a ver, me he llevado 1.000.000 de tornillos, ¿no? Me he llevado 1.500, no, 1.700 tornillos. Bien, está bien. Está bien, 1.700 tornillos, vale. Y aquí tendríamos que cambiar la receta. Aquí tendríamos que cambiar la receta por la de los tornillos fundidos y ponerla en 40 y aquí exactamente igual. Vale, seleccionamos los tornillos fundidos y lo ponemos en 40. Boom. Y de hecho, espérate, vamos a meterle los tornillos para que no los haga ahora mismo. Porque ahora mismo no queremos que haga tornillos, tenemos tornillos de sobra, tenemos tornillos como para una boda. Así que los metemos ahí para que no los haga. Pero ya estaría, ¿veis? Y se nos ha liberado aquí un montón de hueco, tío. Incluso podríamos haber puesto esto ahora aquí, pero bien. Bien, lo dejamos por ahí, tampoco pasa nada. Aquí está bien, aquí está en orden.
cosa bien. Porque prefería traer esto aquí porque como aquí vamos a tener que poner un divisor y solamente es un horno, creo que va a ser más fácil traer un horno aquí que traer tres. Porque aquí vienen tres. Entonces va a ser un poco más coñazo. Esto creo que va a ser bastante más fácil de traer. Creo que los vamos a poner también por abajo, chavales. Porque al final... Al final va a ser la mejor opción de todas, ¿eh? Os lo digo en serio. Creo que al final va a ser la mejor opción traerlo esto por aquí. Traer esto aquí. Creo que va a ser la mejor opción. Creo que sí. Creo que esta es la mejor opción que tenemos. Traemos esto aquí, enganchamos. Engancha, ¿verdad? O sea, yo no lo quería comprobar, pero engancha, ¿no? Así. ¿Engancha o queda muy bajo, tío? No lo sé, porque gráficamente se ve un poco raro. ¿Engancha? No lo sé, no lo sé. Habrá que comprobarlo. Se ve un poco raro. Se ve un poco como demasiado hacia abajo. Se ve un poco demasiado hacia abajo. Un poco raro, tío. Espérate. ¿Y si lo ponemos ahí? Ah, sí, engancha, ¿no? Parece. Espérate, lo ponemos para allá. A ver. Sí, sí, engancha. Lo que pasa es que queda gráficamente como hacia abajo. Queda gráficamente hacia abajo, lo cual es un poco raro también hay que decirlo. Pero vale, engancha. Es lo importante. Ahí. Y vamos a poner elevadora. Elevadoras hasta aquí. Hasta aquí. O hasta ahí arriba. Supongo que hasta ahí arriba. Supongo que ahí. Sí, ahí arriba. Perfecto. Perfecto. Justo ahí arriba. Justo ese es el sitio. Aquí igual. Lo que pasa es que este se queda uno más bajo. Por lo que en vez de ahí... tendría que ser aquí abajo. Ah, vale. Pero esta habría que ponerla de lado, ¿no? A lo mejor. A lo mejor hay que ponerla de lado. Colega. Igual hay que ponerla ahí. No, pero ahí... Ah, sí, vale. Vale, sí. No atraviesa, no hace clip, nada. No. Perfecto. Perfecto, es que por un momento parecía, pero no. Toca ahí el borde, pero no, está bien. Está bien, no hay problema. Se queda uno más bajo y no hay ningún problema. Está todo perfecto. Todo perfecto y todo fluyendo. Bueno, nos hemos quedado sin electricidad, así que me parece a mí que lamentablemente este tieso que está aquí va a tener que ir con sus propias manitas a coger madera, ¿verdad? Sí, es que se han quedado un montón de ellas. No ha sido una ni dos, se han quedado un montón de ellas sin biocombustible. Y falta un montón todavía de cosas por hacer. Así que vamos a hacer una cosa un momento. Me voy a liberar un poco de hueco porque tener 700 barras de hierro igual no es lo más adecuado. Vale, he rediseñado esto porque no me convencía mucho. A ver si logramos dejarlo bien. Ahí. Aquí abajo. Y ahora arriba. Vale, ahora me gusta bastante más cómo queda. Ahora me gusta bastante más, tío. Había quedado aquí una pequeña bajadita que no me molaba. Sí, definitivamente ahora me gusta mucho más. Definitivamente así queda mucho mejor, tío, que como estaba antes. Vale, pues lo dejamos así, ya está, perfecto. Perfecto, estupendo. Pues nada, ya tenemos ahí el hierro. Ya tenemos todo el hierro yendo a su destino. Absolutamente todo. El 100% del hierro está yendo a su destino, madre mía. Nos hemos quedado otra vez sin electricidad. Un momento porque ya sí que tengo biocombustible. Voy a cargar esto. A ver, aquí... tenemos que poner una unión, pero claro, aquí queda un poco... queda un poco pegado, ¿no? Queda un poco pegado. No, pero sí puede salir. No debe haber problema. A ver, ponemos este aquí. Este aquí. Este aquí. Y sí, ¿no? Sí puede salir, sí. Sí, puede salir sin ningún problema. Vale, sin atravesar nada, todo bien, tío. Hay que preocuparse de esas cosas, pero está todo bien. Y ahora aquí tenemos que poner... aquí va a ser más complicado porque está muy pegado. Aquí va a ser más complicado. Aquí va a ser un pelín más complicado. Tenemos que poner esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí me queda muy pegado. Tenemos que mover las ensambladoras. Están muy encima. Lo siento. Lo siento, estáis muy encima.
No era la idea era dejarlas puestas ahí, pero hay que moverlas. Hay que moverlas, están puestas muy, muy encima, ya digo, muy encima. Demasiado encima. Las podemos poner por aquí. Ahí están bastante mejor, nos dejan bastante más hueco, ¿verdad? Sí, perfecto, ahí no hay problema, aquí no hay problema. Aquí nos dejarían bastante más hueco, no debería haber ningún problema ahora. Ponemos el divisor. Lo ponemos por aquí detrás. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que por aquí detrás va a estar bien el divisor. Lo ponemos ahí. Igual va a estar muy pegado también. Igual va a estar muy pegado. Lo vamos a tener que poner ahí. Lo vamos a tener que poner literalmente encima, ¿no? Ah, no, pero espérate, es que encima... Espérate, que encima no está puesto en la salida, tú. Que encima no está puesto en la salida. Oh my. Ahí. Claro. Sí, es que no queda más remedio, chavales. No queda más remedio que encajarlo ahí. ¿No? Bueno, ahí también puede estar, sí. No hace falta, no hace falta. No hace falta encajarlo, ahí también puede estar. Este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí. Y este lo enchufamos ahí. Perfecto, sí. Sí, 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 da el giro, no hay problema. No problema, da el giro. Y ahora esto, pues ya sabéis, tenemos que elevarlo. Esto ya sabéis dónde está el problema ahora. Divisor de cinta, con la entrada por detrás. Ahí está, porque esto lo vamos a tener que elevar luego. Este para acá. Y ahora este lo tenemos que elevar aquí. Este lo tenemos que elevar aquí. Un poco coñazo, pero bueno, es lo que hay. Estupendo, pues ya está, no hay que hacer más nada. Y ahora aquí hay que traer la unión de todo esto. Hay que traerlo aquí. Que ahora estamos un poco en lo mismo. Creo que lo voy a llevar por abajo esta vez, tío. Creo que lo vamos a llevar por abajo. La entrada está por aquí. La entrada está aquí. Lo cual también me come hueco. Lo podía haber puesto por detrás, ¿verdad? Yo también soy un poco bobo. Lo podía haber puesto por detrás. Y ahorrarme este problema, ¿no? Espérate. Espérate. Vamos a ponerlo a la entrada por detrás. Y así no ocupo tanto espacio, tío. Va a ser bastante más fácil. Con la entrada ahí por detrás. Perfecto. Perfecto. Lo sacamos ahí. Unimos este. Y aquí ya podemos poner el hueco aquí detrás. Y no ocupamos hueco hacia afuera. Ahí. Aquí. Ahí. Estupendo. Ahora ponemos la elevadora otra vez. Ahí estaría. Vale, y unimos esto con esto. Y ya está. Y ya está, cero problema. Simplemente era cuestión de reestructurarlo todo un poco. Ya está todo reestructurado. Ahora. Maravilloso. Ahora esto lo unimos. Perdón, claro, hay que unirlo. Esto. Aquí abajo. Y lo ponemos hacia allá. Ahí. Ahí. Y ahora este lo bajamos aquí. Ahí. Uf, va a quedar por los pelos, ¿eh? Por los pelos para allá. Uf, no atraviesa de milagro. No atraviesa de milagro, pero ey, no atraviesa. No atraviesa, que nadie se ponga nervioso. Roza, pero no atraviesa, Así que... Perfecto. Para mí cuenta como que está perfecto. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Aquí. Y la otra está aquí. Vale. Vale, vamos a poner la elevadora, a ver. Vale, a ver un poco dónde encaja. Porque claro, no es fácil ahora sacarlo de aquí. Supongo... Y la vamos a traer por ahí. La vamos a traer por ahí. No es fácil, pero va a encajar aquí. Va a encajar aquí. Vamos a ponerle sus monturas correspondientes. Ahora me voy a caer, ¿verdad? Me voy a terminar cayendo, lo estoy viendo venir. Estoy viendo venir que me voy a terminar cayendo. A ver, lo vamos a poner por aquí. Ahí. Ahí estaría. Maravitupendo. Ahí estaría. Ha quedado bastante bien, bastante recto, tío. Todo bastante bonito. La curva ha quedado molona. Bien. Bien, 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 bien. Me estoy esforzando en hacer cintas con estética. ¿Quién me ha visto y quién me ve, lo que hago para que a ustedes os guste más y quede todo más bonito. Y quede todo mejor, tío. Y no haya problema. Venga, que luego sé que os gusta. Luego sé que os gusta que quede todo así más estético. Aquí vamos a tener que poner postes eléctricos a saco. Pero a saco. Vamos a traer aquí un par de ellos. Ahí. Vamos a traer un par de ellos. Vamos a poner ese. Este. Y este.
Vale, y ahora aquí. Aquí podemos traer postes eléctricos de aquí, ¿no? De aquí. Sí. De aquí los podemos traer aquí. Vale, enchufamos a este y enchufamos también a este buen hombre. Ya están los tres enchufados. Y ya estaría toda la producción a tope, ¿no? Ya estaría esto produciendo a full. No, vale, ahora. Ahora están empezando a salir, vale. Ahora están empezando a salir los primeros crafteos, vale, tranquilidad. Tranquilidad, y aquí, ¿qué? ¿Cómo vamos? Aquí ya están saliendo las láminas de hierro también. Vale, o sea que tienen que estar por abajo, tienen que estar llegando aquí. Más o menos. ¿Verdad? Todavía no hay láminas de hierro aquí arriba, ¿no? Ah, sí, mira, ya hay láminas de hierro aquí arriba. Vale, perfecto, pues ya está todo. Pues ya está todo, tío, mirad qué bonito. Acabamos de doblar la producción de láminas de hierro reforzadas. Nada mal. Nada mal. Acabamos de doblar la producción, tío, así como que no quiere la cosa. ¡Boom! El doble. Si es que... Vale, ya este poste eléctrico en realidad está ahí un poco apurado. Vamos a traerlos por aquí, que aquí ya no molestan. Aquí ya no van a molestar a nadie. Y creo que va a ser un poco mejor que este, que está aquí un puesto en medio de la nada, ¿no? Sí, este está un poco feo aquí en medio, tío. Este está un poco mal ahí. Está un poco mal, las cosas como son. Está un poco mal. Este deberíamos de traerlo por aquí. Este deberíamos de traerlo por aquí. Aquí. Y ahora conectar este con este. Sí, así es bastante mejor. Así va a estar bastante mejor todo. Bastante más bonito y bastante más ordenado. Bueno, y aquí están llegando los tornillos. 7 de 12. 7 de 12. La producción de los tornillos va un poco de aquella manera, ¿no? ¿Por qué no entra, tío? Ah, porque no está conectado a la energía todavía, claro. Digo yo, ¿por qué no entra? Pues no entra porque no está conectado a la energía, igual. Ah, no, sí está conectado a la energía, ¿what? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me he perdido algo? Ah, claro, que estos postes se han desconectado, ¿no? Claro, estos postes se han desconectado. Digo, me he perdido algo y tanto que te has perdido algo. Como que estos postes se han desconectado, cojones. y tanto que me he perdido algo, claro. Estos dos postes de aquí se han desconectado. Claro, de allí, se han desconectado de allí. Vale, pues espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer este poste eléctrico para acá. Lo podemos traer por aquí. Sí, ahí no atravesaría y no le hace daño a nadie. Lo podemos dejar ahí. Y lo enchufamos aquí. Vale, y ahora tienen electricidad. Vale. Por un momento me ha asustado. Digo, ¿qué ha pasado? Ahora ya tienen electricidad. Ya están cogiendo los tornillos. Perfecto. Perfecto, arreglado, chavales. No problema. No problema, arreglado. Arreglado todo. Ya están estas 4 ensambladoras haciendo láminas de hierro reforzadas, por lo que efectivamente acabamos de doblar la producción. Nada mal. Nada mal. I like it. Y ahora todo esto era para hacer 4 estructuras modulares por minuto. Que es un poco... Tiene tema, ¿eh? Tiene tema. Todo esto es simplemente para hacer esto. Es que tiene narices, pero sí. Tiene narices, pero sí. Necesitábamos 6 de láminas de hierro reforzadas. Ah, espérate, claro. Necesitábamos 6. Bueno, sí, claro, estamos produciendo 10, ¿no? Estamos produciendo 10, claro. Digo, espérate, necesitamos 6. Por un momento más un pequeño cortocircuito. No, claro, estamos produciendo 10. Estamos produciendo láminas de hierro de sobra para esto. Literalmente, láminas de hierro tenemos de sobra. Las de las reforzadas. Vale, a ver cómo dividimos esto. Esto está aquí un poco... Un poco apretadete. Esto está un poco apretadete, probablemente sin necesidad. Probablemente sin necesidad está esto un poco apretadete. A ver, ensambladora. Aquí. La vamos a llevar un par de huecos para adentro. Porque ya digo que no hay necesidad tampoco. Ahí. Ahí, perfecto. No hay necesidad, tío, de estar tan pegado. Ahí, ponemos las estructuras modulares. Vale, y ahora traemos las láminas de hierro y tenemos que traer también... Ah, las barras, es verdad, las barras de hierro. Bueno, las barras de hierro, incluso podemos utilizar las que tenemos aquí, tío, almacenando aquí. Porque tenemos un contenedor lleno de barras de hierro. No creo que nos vaya a hacer falta tener más barras de hierro para craftear a mano, sinceramente. Así que podemos utilizar ya esa. Y no tener que traer más hierro, más 120 de hierro. Al menos de momento, que lo vamos a necesitar pronto. O sea, que tampoco te creas tú que... Pero vale. A ver, esto vamos a empezar.
Con la entrada por detrás. Sí, no, vamos a empezar con la entrada por detrás aquí. Traemos aquí esto. Y aquí vamos a unir. Vamos a unir aquí. Con la salida para adelante. Vamos a unir estas dos producciones. Es que encima eso, es que encima hemos doblado la producción, pero es que sobra. Es que sobra, incluso podríamos... Claro, incluso podría poner aquí un divisor. Incluso podríamos hacer esto, poner aquí un divisor de cinta. Traer aquí esto y sacar solamente la mitad, porque ya la mitad van a ser 7,5. Y solo necesitamos 6. Y traer la otra mitad aquí. Traer la otra mitad aquí a que se almacene. Sinceramente, podemos traer la otra mitad aquí y que se vaya almacenando aquí. Porque solamente me hace falta la mitad. Es que incluso con la mitad va a sobrar. Porque la mitad del 5 son 2,5. Más estos 5 serían 7,5. Y solo necesitamos 6. Así que sí, lo vamos a traer por ahí. Lo vamos a traer por ahí. Y dejamos eso por ahí almacenándose. Total, mejor que acumulado en la máquina. Mejor que acumulado en la máquina va a estar almacenándose, ¿verdad? Pues eso. Y ahora esto. Esto lo tenemos que traer aquí. Va a ocupar mucho aquí en medio. Sí, ¿no? Va a ocupar mucho por aquí en medio, tío. Va a ocupar mucho por aquí en medio. Esperad un momento. Esperad un momento. Vamos a ver el divisor con la entrada por detrás. Con la entrada por detrás. Incluso lo voy a pegar a tope, ¿eh? No, bueno. No, no lo voy a pegar a tope. No lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner esto aquí. Y ahora lo vamos a traer también por abajo, tío. Me he aficionado. Vamos a traer las cosas por abajo, ¿no? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Vamos a traer por abajo y así no ocupamos hueco aquí, tío. Ya está. Lo traemos aquí. Y lo traemos aquí. Y punto. Y ya está. Ahí. Y esto para allá. Perfecto, tío, y barato. Perfecto y barato. Y así no ocupa hueco por aquí. Por si necesitamos poner más constructores, más ensambladoras. Lo que sea. Lo que sea, no problema. Cogemos un poco más de láminas de hierro que me van a hacer falta. Vale, y ahora este. Tenemos que poner el otro divisor un momento. El otro divisor aquí. Para los... Efectivamente, para las barras de hierro. Para las barras de hierro. Así que este tendría que ir aquí. Este tendría que ir aquí, enchufarse aquí y enchufarse aquí. Y este elevarse. Claro, que vamos a ocupar el hueco, ¿no? Igualmente. Lamentablemente. A no ser que pongamos el divisor en el otro lado, ¿no? No, pero también ocupa el hueco este, claro. Aunque pongamos el divisor en el otro lado, si pongo aquí esto, claro, ocupa el hueco, da igual. Nada, da igual, es tontería. Es tontería, mejor los ponemos juntos y ya está, es tontería. Vale, los ponemos aquí. Y ya está. Venga, para allá. Tú para allá. Este lo levantamos aquí. O bueno, espérate, incluso... ¿Y si pongo el divisor abajo? Claro, puedo poner el divisor abajo. Claro, puedo poner el divisor de cinta abajo y ya está. Claro, ya no había caído en esto, pero teniendo los agujeros ya no me hace falta esto. Puedo poner la división abajo y ya está. Pongo esto aquí y pongo esto aquí. Y ya está. Y hacemos la división abajo. No problema, ponemos este aquí. Que lo podemos poner hacia allá los dos. Supongo. Supongo que podemos poner hacia allá los dos. Ahora lo veremos desde abajo mejor. Y vamos abajo y hacemos la división por abajo, tío. No tenemos que hacer nada aquí. Y queda todo escondido abajo en la planta de los hornos. Let's go. Y así nos queda mucho más hueco para movernos. Vale, lo que hay desde luego hay que expandir el suelo. Esto está claro. Para allá. Para allá. ¿Y esto lo sacamos de aquí o lo sacamos de aquí directamente? Nada, lo vamos a sacar de aquí, ¿verdad? Aunque va a quedar un poco regulero esto. Va a quedar un poco regulero porque va a atravesar, ¿verdad? Ah, queda bien.
Ah, queda bien, no hay problema. Se tocan, pero no atraviesan, ¿veis? Se tocan, pero no atraviesa del todo. Está bien. Está bien, perfecto. Vale, pues lo vamos a llegar por abajo, tío, para no ocupar este hueco de aquí encima. Que creo que es mucho más valioso el espacio aquí encima que en la planta de los hornos. Creo que el espacio en la planta de los hornos es mucho más barato en el sentido de que igualmente podemos poner hornos por aquí abajo de sobra. Poner un montón de líneas de hornos. Y es mucho mejor traer estas cosas por aquí. La verdad. Lo malo... Uf. No había caído yo en esto. Lo malo de esto es que no va a quedar muy para allá. Bueno, esto tenemos que reajustarlo, seguro. No cabe duda, no cabe ninguna duda. Eso tenemos que reajustarlo. Pero vale, a ver, tenemos esto por aquí. Lo podemos traer por ahí. Vale, para hacer una primera tirada. Y luego... Es que en realidad... En realidad va prácticamente recto. Prácticamente. No del todo. No del todo, pero prácticamente recto. Sí, prácticamente. Pero veis, esto queda aquí, que queda por el medio. A no ser... No, sí, pero aunque lo traiga por abajo da igual, claro. Claro, aunque lo traiga por abajo iba a decir, ¿lo traigo por abajo? Sí, pero da igual, es lo mismo. O sea, no importa. Bueno, no importa. A ver. Sí que importa, sí que importa. Espérate, espérate. Lo podemos traer por ahí. Y ajustar esto. Espérate. Ajustar esto con una colgadura aquí. ¿Sabéis? Aquí. Claro, y ahí no debería atravesar, ¿no? Espérate que lo vea desde el lado. No atraviesa, ¿no? No, no atraviesa, no atraviesa. No atraviesa, perfecto. Ahora lo enganchamos ahí. Y esta la traeríamos abajo. Esta la traeríamos de aquí a aquí abajo. Perfecto, tío. No atraviesa, ¿verdad? No atraviesa. No, no atraviesa. No atraviesa, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Let's freaking go! Este ahí. Y ahora me faltan láminas de hierro. Vamos a pillar las que faltan. Un momento. Ahí. Esto aquí. Y ya estaría todo. Y ya estaría todo. Let's go. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, ya van por ahí las barras de hierro. Las estoy viendo moverse. Deberían de llegar aquí. Esto llega aquí. Esto ya hemos visto que no atraviesa por los pelos, pero no atraviesa. Y tío, está quedando todo muy ordenado con las cintas estas, con las colgaduras de techo para cinta. Está quedando mucho más ordenado que cuando lo hacíamos sin ellas, la verdad, las cosas como son. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Cuando lo hacíamos sin las colgaduras no quedaba tan organizado. Ahora queda un poco más organizado, queda un poco mejor. Queda un poco mejor. Sí, señor. No hay más que rendirse a la evidencia. Vamos a pillar un poco más de hormigón un momento, que me había quedado sin nada. Y no está bien ir por ahí con cero de hormigón porque no puedes hacer nada. Vamos para arriba. Vamos a comprobar que están llegando todos a las estructuras modulares. Tanto las barras de hierro como las láminas de hierro reforzadas. Debería estar ya todo. Barras y láminas llegando. A ver. Sí, ya vemos aquí las barras. Y las láminas pues también deberían de estar llegando, pero se están dividiendo por abajo. Así que eso no... Estrictamente hablando no lo vamos a ver. A ver, tenemos aquí 2 de 4. Vale, podemos enchufar a una. Y aquí tenemos 3 de 4. Espérate, vamos a poner otro. Vale, y te enchufamos a ti. Y esto está ya cogiendo las barras de hierro. Perfecto. Es por ver que todo esté yendo bien. Vamos a esperar un momento a ver exactamente cómo terminan las operaciones ambas dos. Y ya está. Y ya una vez que veamos esto, ya sabemos que está 100% funcionando. Y lo podemos dejar por aquí porque llevamos bastante trabajo en el episodio de hoy. Bastante trabajo al final. Nos hemos liado la manta a la cabeza. Y nos hemos puesto a duplicar las láminas de hierro reforzadas. Y claro, eso. Y la producción de 4 de estructuras modulares por minuto. Pues ha hecho que al final nos comamos todo el episodio. Pero es lo que hay. Yo creo que está bien de todas formas. De todas formas está bien. ¿Esto en cuánto se va a quedar? A ver. Esta se queda en 49. 49. Y esta se quedó en 30. Esta se quedó en 30. Debería tener más. ¿Esta vez? 48. Perfecto, pues ya está. Debería tener más porque estamos produciendo 30 por minuto en vez de producir 24, que es lo que haría falta. Entonces va a ir aumentando. No pasa nada.
no pasa nada. Y las láminas de hierro, pues también. Las láminas de hierro reforzadas no debería haber ningún problema porque están llegando. Se están produciendo, ¿verdad? Bien, aquí. ¡Ah, no! Falta tornillos, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué faltan tornillos? ¿Me he perdido algo? Ah, claro. Espérate, claro. Faltan tornillos porque la línea esta tiene que ser de tier 2, tío. Claro, digo yo, ¿por qué faltan tornillos? Claro, faltan tornillos porque no los está moviendo a suficiente velocidad. Es un pequeño detalle, que son 120 por minuto y estaba moviendo yo aquí 60, ¿sabes? Estaba moviendo 60, tío. Pues menos mal que me ha dado por revisarlo. Porque si no se podía haber quedado ahí. Menos mal que me ha dado por revisarlo, vale, ya no debería haber problema. Ya deberían de llegar tornillos a full. Ya está, ¿no? Lo vamos a comprobar que no se para ahora. A ver que termine este proceso y no se para. Vale, perfecto, ya está, ya no se para. Están 12 de 12, incluso si queremos dejar un pequeño buffer, le podemos meter aquí 100, ¿vale? Para asegurarnos de que ahí tiene un pequeño buffer. Por si pasa cualquier cosa, ahí está. Aunque sea que se vaya la electricidad y el tiempo de arrancar o lo que sea, bueno, ahí ya está. Ya tiene con ese pequeño buffer y ya debería tirar. Pues chavales, ahora ya sí que sí, tenemos esto listo. Vamos a añadir una nueva línea aquí de cimiento para allá. Para allá, porque ahora también tenemos que almacenar las estructuras modulares, por supuesto. Vamos a poner unión de cintas. Lo podemos poner... Ah, supongo que por aquí, ¿no? Contra más para el centro, mejor, supongo. Sí, la vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí este por aquí. Este por aquí. Y ahora tenemos que poner el contenedor. Que no cabe, ¿no? No cabe, tenemos que poner otra línea, un momento. Otra línea aquí. Vale, ponemos otra línea aquí. Ahora ya sí, debería de caber el contenedor. Ahora ya sí. Ahora ya sí, efectivamente cabe el contenedor. Lo ponemos ahí. Y ahí están nuestras estructuras modulares almacenándose. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! Gran trabajo el de hoy, chavales. Gran trabajo el de hoy. Sí, señor. Sí, señor. Hemos doblado producción de láminas de hierro reforzada y hemos puesto una doble producción de estructuras modulares a funcionar porque ya sabemos que para el futuro van a terminar haciendo falta tarde o temprano. Así que bien. Y lo podemos dejar ya por aquí, que no ha estado mal. Y en el siguiente episodio, cuando volvamos, pues ya podremos dedicarnos al carbón. Ya podremos ir a buscar carbón, que si no recuerdo mal estaba por ahí arriba, ¿verdad? Creo que estaba por ahí arriba el carbón. Bueno, eso ya para el siguiente episodio, chavales. Lo dejamos por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos.